Dialogando con amigos vuelve con todos vosotros en la parrilla de televisión intercomarcal. A partir del próximo 10 de noviembre, a partir de las 10 de la noche y los domingos a partir de las 14 horas o 2 de la tarde, Dialogando con, a partir del 10 de noviembre, 10 de la noche en vuestros hogares. Buenas noches, amigos de Dialogando con. Estamos en el mes de enero y de nuevo con vosotros en vuestros hogares. Sabéis que estamos en el bloque de la transmisión de la fe. Lo iniciamos la semana pasada con un nuevo movimiento que se llama Neocatecumenado Parroquial. Recordáis con nuestros invitados Antonio y Antolina, que vinieron de Catral y nos estuvieron hablando de su pequeña comunidad que se extiende a lo largo de la diócesis de Orihuela-Alicante y también fuera en otras diócesis de España. Bien, hoy queremos acercarnos a la transmisión de la fe, a la hora de la vivencia de la fe, de la presencia del hecho religioso y la presencia, ¿por qué no?, del hecho cristiano, en un ámbito como a veces tan polémico, pero tan importante en la vida y en el desarrollo de las personas, de los niños, de los jóvenes y de los mayores, como es la escuela, como es el centro educativo, el lugar donde la educación pues se va fraguando y se van fraguando pues las nuevas mentalidades, se van fraguando las nuevas personalidades, diría también el futuro de la sociedad, de la humanidad, el futuro de la Iglesia. ¿Debe estar o no debe estar la presencia de lo religioso en el ámbito escolar? Mucha es la polémica, muchos son las opiniones, sin duda vosotros tendréis la vuestra, pero nosotros como cristianos, escuchando aquellas voces, aquella palabra de Jesús, ir al mundo entero y anunciar la buena nueva, significa que el mundo entero no es solamente el mundo físico del globo terráqueo, sino el mundo entero son también las parcelas allá donde está el hombre, donde está la mujer, donde el hombre sufre, donde el hombre vive, donde el ser humano se está desarrollando. Sea el lecho del dolor, el del hospital, fuera incluso una cárcel, una penitenciaría, sea donde sea y donde esté el hombre, la presencia de Jesús, la presencia del hecho religioso, la presencia de la fe cristiana es un hecho. Esta noche hemos querido invitar a Jesús Beltrán, y está con nosotros, viene desde la ciudad de Elda. Buenas noches, Jesús. Buenas noches, don José. Bueno, Jesús Beltrán, preséntete tú mismo, qué es lo que haces y qué vives, si estás casado, soltero o medio pensionista. Bueno, pues me llamo Jesús Beltrán y estoy casado con una chica de Elda que se llama Patricia, por eso vivo allí, porque yo soy de Callosa de Segura. ¿De la Huerta del Segura? De la Huerta del Segura, de la Vega Baja. Y bueno, vivo allí en Elda desde hace 10 años y bueno, desde hace 6 soy profesor de religión. Empecé en primaria, en la escuela de Castalla, en el Rico Sapena, y bueno, luego ya pasé a secundaria, he ido pasando por distintos institutos, hasta el curso pasado que, bueno, pues la Iglesia me llamó para trabajar en los proyectos educativos de la Delegación de Enseñanza y ahí estoy desde el curso pasado. Bueno, estamos tocando, estoy consciente de ello, un tema peliagudo para muchos ambientes, para muchas personas, un tema delicado, donde pues hay unas controversias. En este momento hay personas que se niegan, ideologías y grupos sociales, que se niegan a que el hecho religioso, la enseñanza religiosa escolar, esté en el centro educativo, incluso en el privado o incluso en el concertado, por supuesto en el público. ¿Cuál es la situación actual de la ERE, de la enseñanza religiosa escolar, de su presencia, de su establecimiento en la diócesis de Orihuela-Alicante, en los centros educativos? Bueno, pues si hablamos de lo que es la salud de la asignatura de religión, de la presencia de la educación religiosa en los ámbitos educativos, yo hablaría de una buena salud. Buena salud, ¿no? Estamos en una época en la que, bueno, precisamente la semana pasada terminamos las estadísticas de los centros públicos y este año, a pesar de los ajustes y de la desaparición de algunos centros o de algunas líneas por el tema de la economía social, bueno, pues digo que a pesar de ello, las estadísticas son muy favorables. Hemos subido el número de alumnos. Lo que pasa es que estamos sufriendo la paradoja de que tenemos más alumnos, aunque contamos con menos horas para impartir y con menos profesores para impartir. ¿Porque hay más alumnos por aula? Correcto, hay más alumnos por aula. Antes, digamos que teníamos que impartir las clases en unas líneas determinadas, que eran las que existían en los institutos o en los colegios, y a día de hoy todos se han producido agrupaciones y tenemos muchos alumnos por aula. Gracias a Dios la matrícula es muy buena, son muchos los padres que quieren que sus hijos reciban educación religiosa, son muchos los padres que quieren ejercer ese derecho tan básico, tan además, constitucional y humano de formar a sus hijos de una manera integral, de la que si quieres luego hablaremos, y bueno, estamos contentos. La verdad es que desde la Delegación de Educación
basándonos en las estadísticas y las experiencias que estamos haciendo año a año, estamos bastante contentos. Bueno, es como en esta sociedad que vivimos, lo que a veces prima es la eficacia. Yo soy más partidario a nivel eclesial de la fecundidad, pero bueno, eficacia y fecundidad son dos aspectos de una misma realidad. Pero evangélicamente yo creo que es fecundidad. Estamos sembrando para el futuro y el fruto ya lo recogerán otros. Nosotros estamos aquí, nuestra misión es sembrar, sembrar y sembrar. Pero bueno, ¿qué es lo que, desde tu punto de vista, qué es lo que aporta una persona que te esté escuchando y te esté viendo en este momento, el que esté la enseñanza religiosa en la escuela? ¿Qué aporta a un niño, qué aporta a un joven el tener o no religión católica y moral católica en el centro educativo, junto a otras asignaturas como pueden ser matemáticas o sociales? Pues bueno, pues la verdad es que una de las cosas que te asombra de ver en los colegios desde la más primera, desde la más temprana edad, es ver cómo esos niños que empiezan una educación básica, que es lo que se llamaba antes, una educación desde el principio, desde los 3 años, ya se van creando y se van aposentando en sus estructuras de crecimiento, en lo que en pedagogía se llama la escalera del crecimiento. Se van creando unas estructuras que luego se le desarrollan para poder entender todo el contexto, y cuando digo contexto me refiero a todas las demás asignaturas. Es decir, la religión aporta una visión del hombre específica basada en la figura de Cristo, por lo tanto una manera de actuar, una manera de vivir y una manera de comprender el mundo. Que llamaríamos valores. Que llamaríamos valores, exactamente. Luego eso lo traducimos nosotros en el aula en unidades didácticas a través de valores, a través de Que estamos hablando de humanizar la sociedad. Correcto. Y no solo de humanizarla, sino que es una cosa muy importante, es que muchas de las cosas de nuestra sociedad y de nuestra propia cultura no se entenderían si no conocemos nuestra religión. Por ejemplo. Como por ejemplo, pues las fiestas que acabamos de pasar de las Navidades, por ejemplo, sin ir más lejos, por no remontarnos a otro tema. Acabamos de pasar unas fiestas de Navidades en la que todo es celebración en torno a unos belenes, a unos villancicos que cantan el nacimiento de Dios, etcétera, y eso necesita ser explicado, porque si no se te explica en tu familia, en tu parroquia, en tu colegio, puede que se te quede coja la visión de tu sociedad, de tu propio país. Y quien dice eso dice las fiestas populares, las fiestas locales, patronales. Quien dice eso, ver un edificio, una catedral, una iglesia, un monumento, sin la visión religiosa, sin entender nuestra cultura, de dónde venimos y lo que somos, verdaderamente no podíamos entender, no digo la mitad, sino casi la totalidad de nuestra vida y de nuestra cultura. Y sobre todo el tema es que te da una visión para poder también vivir y defenderte en la vida, ¿no? Pues a partir de todos los temas de la religión que como bien sabes, pues se basan a nivel académico, se basan en 15 grandes bloques, empezando desde la edad de infantil. Cuando el niño acaba todo el ciclo de primero de bachiller, que es hasta donde llega la educación religiosa escolar, pues adquiere una visión de vida que yo creo que le ayuda luego a desarrollarse en sus futuros estudios o trabajos, incluso en su familia. Sí, hablar de colegio, hablar de centro educativo es hablar de educación. Yo creo que habría que preguntarte, pues, una pregunta elemental. ¿Qué es educar? Pues muy bien, la verdad es que eso es una de las cosas que los maestros siempre y los profesores siempre estamos dándole vueltas, porque a lo largo de la historia de la pedagogía se han dado tantísimas definiciones y se ha hablado tantísimo sobre este tema, pero yo creo que es una cosa muy, muy, muy simple. Es simplemente, yo lo veo como llegar a lo más profundo del alumno, tratándolo siempre como uno y único, porque así es nuestra visión y así es como nosotros trabajamos, aunque tengamos las aulas llenas. Llegar a lo más profundo, tocar esa profundidad y decirle, aquí tienes esta herramienta para poder vivir. Yo sé que a lo largo de la historia se han dado muchas definiciones, pero yo creo que el trabajo de un educador, de un profesor, de un maestro, es llegar hasta lo más profundo de ese niño que tenemos en nuestra aula, tocarle dentro y dejarle pues todo lo que nosotros le podemos aportar, en este caso en la religión, pues todo lo que hemos aprendido de Cristo, de Jesús y de nuestra religión. Algunos dicen que la Iglesia para rezar y la escuela para aprender y educar. ¿Tú qué dices? Pues aquí hay una cosa muy curiosa que yo cuando estuve en el primer colegio de primaria hicimos muy buena piña. Y eso me lo dijeron a mí en un claustro.
Me dijeron, es que los de religión deberíais ir a la parroquia, a la iglesia, porque ya está la catequesis, ¿verdad? Y yo era el primer año, me quedé así un poco por no meterme en enfrentamientos y tal, pero una profesora dice, claro, eso es como si los de música se tuvieran que ir al conservatorio y los que hacen gimnasia se tuvieran que ir al polideportivo. Uno va al conservatorio solo a aprender un instrumento o solo va al polideportivo a hacer solo un deporte. Y solo van a la iglesia a hacer un sacramento, en este caso, pues la catequesis, que es lo más... Eucaristía. O la Eucaristía, o algunos de los sacramentos, o algunas de las partes. Pero igual que se desarrolla la asignatura de educación física, que abarca todo el compendio pues, del cuerpo humano, de las actividades, igual que se abarca la música desde todos los puntos de vista, en la educación la religión se abarca desde un punto de vista total. No nos dedicamos simplemente a catequizar, que no es eso, porque hay una gran diferencia entre lo que se hace en catequesis y lo que se hace en no clase. es lo mismo catequizar en la parroquia, preparar para un sacramento, que enseñar en el contexto de la cultura y de las otras asignaturas. Correcto, hazte cuenta que nosotros, para impartir la asignatura de religión, tenemos una serie hemos puesto sobre la mesa una serie de directrices y de normas y, entre otras, todos los temas que nosotros damos están unidos de manera interdisciplinar con las demás asignaturas. Es decir, nosotros no solo damos la religión, sino que integramos las demás asignaturas en nuestra religión. Pues puede ser la lengua, la historia, la filosofía, en secundaria, las matemáticas, todo lo que es las nuevas tecnologías ahora que están tan de moda, el inglés. Y nosotros todo eso lo hacemos un batiburrillo, un compendio para poder dialogar con las demás asignaturas dentro del centro. Quizá este sea el esfuerzo y el afán de la Iglesia Católica, de nuestras comunidades cristianas, de nuestros obispos, para que la ERE, la enseñanza religiosa escolar, esté en el aula, en el contexto de otras asignaturas. Es decir, no como la religión un compartimento estanco que no tiene que ver con la vida. Correcto. No, sino que la enseñanza religiosa escolar tiene que ver con el arte, tiene que ver, como tú decías, con la filosofía, tiene que ver con la humanidad, con las sociales, tiene que ver incluso con las matemáticas. Correcto. ¿No? ¿Por qué? Porque estamos construyendo un hombre, un ser humano, una mujer, estamos haciendo una persona y de alguna manera podría ser considerada como la religión, la enseñanza religiosa, como la argamasa que da consistencia a todo eso, o me he pasado? Pues no te has pasado, porque a mí un director me dijo, si quieres que te diga la verdad, yo organizo el horario en función de la religión. Me dijo a mí un día, porque yo le pedí un cambio de horario, no sé qué, y me dijo, es que yo organizo el horario del centro a raíz de la religión. Y entre otras cosas, porque también es verdad que en función de cómo ese niño o ese chaval que está estudiando en ese momento coloque su temario de religión, así entenderá también un poco las demás asignaturas y viceversa. Es decir, nosotros tenemos que ir a nivel de temario parejos pues con la asignatura de historia del arte, por ejemplo, o con la de historia simplemente, o con la de lengua. Tú no sabes la de recursos en común que tenemos la profesora de lengua y yo, y nosotros cuando estamos en el centro, porque es que abarcamos cada uno desde nuestras perspectivas. Hombre, lógicamente yo no doy lengua, pero tratamos muchos temas de libros, analizamos los estilos literarios de la Biblia, etcétera, etcétera, etcétera. Y sí que es verdad, puede ser que la religión sea un poco eso, sea un poco el crisol donde se funden todas las demás asignaturas para encontrar un poco de sentido. Es posible que algunos de vosotros esté pensando que la Iglesia exige como un derecho a la hora de presentar o de impartir la enseñanza religiosa en la escuela. Pero si yo dijera, y te pregunto, que la enseñanza religiosa escolar, es decir, en el centro educativo, no es un derecho solo de los padres, incluso de la misma comunidad cristiana a la que pertenece esa persona, sino que es un servicio que hace la Iglesia a la sociedad. No sé qué pensaría, y te pregunto a ti, ¿cuál es, se entiende como servicio? Yo a veces le digo a los padres de los niños de catequesis, de primera comunión, por ejemplo, mirad, no me estáis haciendo un favor a mí, vosotros, a mí, porque me traéis al niño, ahí le dejamos los niños para que usted los entretenga y los catequice, le hacemos un favor. No, digo, no, que va, yo os hago un favor a vosotros. Es decir, yo estoy aquí pudiendo estar en otro sitio y con otras cosas y con otras personas, estoy con vuestros hijos y estoy diciéndoles y ayudándoles a crecer, diciéndoles que amen, que perdonen, que sean capaces de madurar, que sean capaces de compartir. No, si te estoy ayudando a ti, te estoy prestando un servicio. Pregunto, ¿esto de servicio a la comunidad y a la sociedad desde la ERE es difícil de entender y de explicar? Bueno, la verdad es que yo no entiendo otra manera de realizar mi trabajo que no sea como un servicio, porque
Si solo nos tuviéramos que ceñir a nuestro horario, si solo nos tuviéramos que ceñir a nuestro sueldo, si solo nos tuviéramos que ceñir a nuestro papel en el centro, si solo nos tuviéramos que ceñir a los 45 o 50 minutos del horario de una clase, pues no llegaríamos a hacer realmente lo que se nos ha pedido por parte de la Iglesia. Y se entiende como servicio porque el profesor de religión está dispuesto a que eso sea su vida, a que eso trunque su vida y ¿por qué no decirlo? Hasta casos de dar su tiempo, su vida, sus fines de semana fuera del aula y fuera del horario, porque es que no nos vale con lo que tenemos lectivamente hablando de horarios y de papel en el centro. La religión es una asignatura que se escapa a las paredes del centro, que se sale de los muros del instituto y del colegio porque tienes que hacer actividades complementarias para poder disfrutar y saborear eso que en teoría se explica en el aula y que en la práctica se vive por medio de la parroquia en una convivencia o en la catequesis de confirmación, y todo eso nosotros lo hacemos porque creemos realmente que somos enviados para eso y lo vivimos así. Lo que quizá muchas personas no sepan, la preparación del profesor, del docente de religión. O sea, algunos pueden pensar que ser profesor de religión es simplemente, bueno, ir allí a explicar desde un libro y punto, ¿no? Con que tenga buena voluntad. ¿Qué se le exige a un profesor de religión, por ejemplo, en la ESO o en la primaria, y qué se le exige a un profesor de religión para poder impartir en un instituto o en un colegio mayor? Bueno, pues vamos a ver. En primaria se exige ser titulado en maestro, o sea, en educación primaria, da igual la especialidad, sea de inglés, de francés, de educación física, tiene que ser maestro, tiene que ser diplomado en magisterio. Y aparte tiene que tener la titulación que te acredita como posible candidato a ser profesor de religión, que es lo que actualmente se llama la DECA. Que te envía la Iglesia, el obispo. Sí, eso se compagina con el envío del obispo, que es la DEI, la Declaración Eclesiástica de Idoneidad. Y la DECA es la Declaración Eclesiástica de Competencia Académica. Es decir, que un maestro está preparado para ser también maestro de religión. Y luego ya es la Iglesia, el obispo, quien te envía por medio de la DEI. ¿Me estás diciendo que cualquier profesor de una asignatura cualquiera, sociales, matemáticas, lengua, es profesor de eso y esa es su especialidad? ¿Me estás diciendo que un profesor de religión tiene dos carreras, dos títulos, es profesor, es maestro, tiene su titulación en filosofía, en lo que sea, o en primaria, maestro, pero al mismo tiempo tiene una preparación y una competencia profesional en teología? Sí. Y en el caso de secundaria es obligatorio tener dos titulaciones universitarias. Una licenciatura de 5 años en tu especialidad, pues que puede ser profesor de geografía, profesor de física, de matemáticas o de idiomas, pero aparte tienes que tener también la carrera universitaria de ciencias religiosas. Si no, no puedes dar clase de religión. Puedes dar clase de idiomas, pero no de religión. Para ser profesor de religión tienes que tener 2 titulaciones universitarias. Lo cual quiere decir que un profesor de religión, no se chupa el dedo. Es decir, que es un hombre, una mujer competente, por lo menos profesionalmente, académicamente, competente y preparado para ello. Pienso que a lo mejor no valoramos suficientemente estos profesores. Y aparte de eso, nosotros, y aquí claro, yo me meto en ese nosotros porque actualmente estoy en la delegación, nosotros les proponemos a lo largo del curso una media de 12 o 13 cursos a los que ellos pueden acceder de formación complementaria y permanente, que se llama, en la que ellos pues pueden seguir formándose en todos esos temas que nosotros damos en el aula. Ahora estamos trabajando mucho el tema del plurilingüismo con el inglés, el tema de la pizarra digital, porque ya la están implantando en casi todos los centros. Estamos trabajando en la profundidad, por ejemplo, este año estamos tocando el tema del año de la fe. Y bueno, la profundidad en todos esos temas teológicos que luego ponemos en práctica en clase para saber desmigarlo y para saber hacérselo llegar al niño. Sí, ¿qué importancia tiene, Jesús, el que a la asignatura de religión se le corresponda una alternativa, otra asignatura? Me explico. Imagínate tu hijo que va a clase y le han puesto la clase de religión, porque ha optado por religión, a las 8 de la mañana o a la 1 del mediodía. La primera o la última. Resulta que sus compañeros que no han optado por la religión, resulta que como no tienen clase de religión, se van antes del centro escolar o llegan más tarde. Más aún los inconvenientes de que si ese chaval que va a religión, el autobús
quizás se le puede, no lo va a perder porque el autobús no le va a esperar. O incluso para la hora de ir al colegio, él tiene que tomar otro medio de locomoción para llegar al centro. El hecho de tener una asignatura alternativa significa que el que no ha optado por religión tiene también que presentarse, examinarse, estudiar otra asignatura, pues que mientras uno hace en religión, también le ayuda a formarse en valores o en humanidad o en lo que sea. ¿Qué importancia tiene esto? Pues la verdad es que nosotros llevamos un montón de tiempo luchando con este tema porque lo vemos una injusticia por todas las partes donde lo mires. Es injusto para los alumnos que optan a religión. Es injusto para los alumnos que no optan a religión, que tienen ahí un tiempo muerto, desaprovechado, perdido, en el que podían formarse en otras cosas, en valores o en educación básica o incluso otras asignaturas del ramo. Y también es una injusticia por el propio trabajo y por la dignidad del propio trabajo del profesor, que tiene que hacer verdaderos esfuerzos para luchar contra ese sistema que está establecido de momento así. Y bueno, es que a mí realmente, yo cuando llegaba la hora de primero de bachiller, se me quedaban los que estaban apuntados a religión y el resto se podía ir a su casa, realmente me daba pena por ellos, porque estaban desaprovechando una hora en la que, no sé, podían aprovechar para hacer cualquier otra cosa, cualquier otro estudio, y realmente eso no se da. No sé cómo va a estar ahora el tema de la nueva ley de educación, aunque parece que puede haber alternativa. Puede haber alternativa y una alternativa y una religión evaluable, lo cual nosotros lo vemos positivo, ya no por la propia asignatura de religión, sino por el que no opta a religión, porque es que con nosotros vemos la riqueza de la transmisión que hacemos nosotros en clase, en la asignatura de religión, vemos las actividades que hacemos. Nosotros, yo, por ejemplo, con los de primero de bachiller he llegado a ir a Roma, hemos estado en el Vaticano, hemos hecho un viaje cultural y religioso por Roma y tal, y ver que eso se lo han perdido otros alumnos que también lo podían hacer con otros profesores, con otras asignaturas, y me da lástima, la verdad, me da lástima. Sí. Hablemos, el tiempo va corriendo, hablemos de un trípode, no sé si estarás de acuerdo. A la hora de la educación, para hacer un hombre, un ciudadano, un ser humano, etcétera, lo más maduro posible y humanizador y humanizado. Familia, escuela, parroquia. ¿Qué aportan estas tres patas a la seguridad de un hombre futuro, de un hombre y una mujer del mañana? Bueno, eso es importantísimo. Son las tres patas con las que va a tener que apoyarse toda su vida. La importancia primordial de la familia en cuanto a esa primera educación, esa iglesia doméstica que empieza con la transmisión de la fe, que empieza a bautizarlo, que es la familia. Después, todo lo que la familia ha empezado se ve apoyado tanto por la parroquia como por la escuela en la asignatura de religión. Y yo creo que son tres patas que sujetan la propia vida de un muchacho, de un hombre, y que si esas tres patas van al mismo son, siempre van a poder caminar en una misma dirección. Y bueno, es fundamental. Desde el año 2000 la Conferencia Episcopal sacó unos documentos, bueno, a mi juicio muy valiosos sobre este tema, y nos recalca la idea de una educación lineal desde el propio nacimiento, incluso antes de nacer, la formación de los padres, la formación en el sacramento del bautismo, la formación de la vida de los padres, que pasa por la parroquia, la parroquia hereda en muchas ocasiones esa formación que ya han empezado los padres en esa iglesia doméstica, y que recogemos los educadores en el colegio. Lo que los educadores, lo que los profesores hacemos es simplemente complementar y seguir acompañando lo que en la parroquia y en la familia nos traen. Sí. Una cosa importante, el derecho de los padres a la hora de la educación de sus hijos, de pedir, solicitar, exigir en la educación, en este caso religiosa escolar, respetando esos derechos de los padres en esa elección. No siempre se ha respetado, se respeta, ni a veces no se tiene claro. No, bueno, en esto podríamos hablar mucho, porque todo esto se deja a la libre elección muchas veces del equipo directivo de turno del centro. Entonces, claro, como sabemos, pues en los equipos directivos pues siempre hay gente más a favor y gente más en contra, incluso gente que trabaja por privar de ese derecho a los padres, de no ofrecer en el papel la cruz para que el padre marque la casilla de la asignatura de religión, de no ofrecerle la asignatura por
por distintos motivos, pero sí que es verdad que ya muchos padres se están poniendo en su sitio y están exigiendo desde varias organizaciones y desde varias AMPAs de los colegios que quieren asignaturas de religión y quieren que sus hijos disfruten y se lo pasen bien y aprendan como lo hacen con los profesores de religión, porque primero ya lo vivieron ellos en su día cuando fueron al colegio, y segundo que es que el que sabe que hay un profesor de religión en su centro hace porque su hijo pase por ahí, porque se le enriquece de una manera tal, se le ayuda pues eso a valorar la familia, la vida, la creación, las creencias, los valores, todo, y claro, eso son cosas que se aportan que si no vas a religión no las tienes. Sí. ¿Ser creyente es ser irracional? No, ni mucho menos, madre mía. Ya nos lo dijo Pedro, ¿no?, en su primera carta, que teníamos que dar razón de nuestra fe, de nuestra esperanza, y yo creo que es fundamental. Hoy día tenemos que saber expresar aquello que creemos. Es fundamental porque solo podemos transmitirlo de esas dos maneras. Primero, transmitiéndolo, expresándolo, y segundo, con el ejemplo, con el testimonio de vida, y muchas veces el testimonio de vida no llega a muchos porque no te ven, pero sí que se puede expresar, y es necesario expresarlo para poder hacerlo llegar a nuestros alumnos. ¿Cómo podría ser o debería ser pues un proyecto educativo auténticamente humanizador? Bueno, pues yo creo que tiene que darse una confluencia y un diálogo entre todas y cada una de las realidades de la persona humana. Es decir, el ser humano, por ejemplo, hablando de la religión, es un ser creyente por naturaleza. Es decir, la misma naturaleza de habernos hecho hombres nos ha hecho a la vez creyentes. Tendemos a una trascendencia, y eso tiene que estar impreso en el diálogo con las distintas materias y con todo lo que aquello que aporte al hombre una estabilidad y un crecimiento integral, basando pues desde los valores humanos, los valores cristianos y todo aquello que ayude al niño a crecer desde todas sus perspectivas humanas, la perspectiva espiritual. Ahora se habla de la competencia espiritual, ¿no?, que es la que aporta la asignatura de religión, porque no podemos olvidar esa parte tan importante del hombre. No podemos solo formar en educación física para que tengan unos cuerpos esbeltos, ni podemos solo la cabeza formarla para que sean inteligentísimos en matemáticas. Y hay una parte interior, espiritual, que es la que hay que preocuparse por formar, porque muchas veces es esa parte la que te lleva a... Sí. ¿El profesor de religión, el docente, ha de ser solo competente? Ya sabemos que tiene dos carreras. Su testimonio de vida es importante, porque podía darse el caso de un profesor que habla de religión, de Jesucristo, que presenta competentemente, ¿verdad?, la realidad de Jesús y de su Iglesia, pero su vida decir lo contrario. ¿Eso es posible? Hombre, yo no conozco... Dentro de la humana naturaleza. Sí, claro que sí, es posible. Decir, tenemos que tener en cuenta que la asignatura de religión se lleva impartiendo como tal desde hace más de 30 años, y somos actualmente, entre primaria y secundaria, más de 500 personas. Eso en la diócesis de Orihuela Alicante. En la diócesis de Orihuela Alicante, y tenemos que tener en cuenta que donde hay un colectivo tan grande, pues siempre hay gente que bueno, pues a lo mejor no cumple tan bien con su trabajo, pero esto pasa en todos los ámbitos de la vida, y puede ser que haya alguien que no dé ese testimonio que tiene que ser el profesor de religión, pero yo sí que me atrevo a poner las cartas sobre la mesa y decir que el 99 y pico de los profesores de religión que hablan de Cristo en el aula es porque se han encontrado con él, y eso les ha vertebrado la vida, y es él el que da sentido a su vida. Muy bien, amigos, pues yo creo que ha quedado claro el porqué la presencia de la fe, de la religión, de la enseñanza religiosa escolar en el colegio, en el centro educativo, y la Iglesia, los cristianos, la comunidad cristiana no puede renunciar a ese derecho y a ese deber para con la sociedad. ¿Cabe lugar finalmente para el desencanto en el cuerpo docente y en la comunidad cristiana ante las trabas y obstáculos que se le ponen continuamente a la presencia de la religión en la escuela? Bueno, se han vivido y se viven momentos muy difíciles, pero el profesor de religión es una persona llena de esperanza y que transmite esperanza. Y por muchas vueltas que esto dé, al final nosotros lo vemos como un servicio que la Iglesia nos pide, y lo vemos como una vocación.
Y eso está sustentado por Cristo, y lo que está sustentado por Cristo y por su Iglesia siempre seguirá adelante. Muy bien, los hombres pasaremos, pero Dios y la Iglesia ahí permanece. Amigos, ánimo y esperanza, a transmitir la fe allá donde estemos, con paz, respetando a las personas, sin imponer nada a nadie. Si quieres, dice Jesús, venite conmigo, si quieres, y si no, pues no me sigas. Bueno, el que quiera escuchar la palabra, el que quiera seguir a Jesucristo, el que quiera conocerlo, también en la escuela se le ofrece esa oportunidad. Gracias, Jesús. Muchas gracias a vosotros, amigos, y hasta la próxima semana. Buenas noches. A partir del próximo 10 de noviembre, a partir de las 10 de la noche, y los domingos a partir de las 14 horas o 2 de la tarde, Dialogando con, a partir del 10 de noviembre, 10 de la noche, en vuestros hogares.